Elsa, y vamos a hablar de un tema que importa y importa un montón, porque tiene que ver con la Carta Magna de la provincia de Tucumán. Ya avisó el gobernador Osvaldo Jaldo, eso lo hizo hace bastante tiempo, sus intenciones de reformar de manera institucional, política y electoral el sistema que rige en la provincia de Tucumán. Se habla de una posibilidad cierta de una reforma parcial de la Constitución, pero también se habla de poder introducir modificaciones por leyes sin tocar la Constitución, si es que no están los consensos dados para alcanzar justamente dicha reforma. Bueno, vamos a ver hasta dónde se puede reformar las leyes que rigen la institucionalidad política y electoral en la provincia de Tucumán sin tocar la Constitución. Por eso consultamos con un especialista, él es abogado constitucionalista. Saludamos al doctor Dante Mirra. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, un gusto, encantado de estar con ustedes. Bien, bueno, doctor, ni bien lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo por allá el 1 de marzo, cuando abría las sesiones en la legislatura, se empezaron a presentar algunos proyectos, ¿no? Recuerdo el de Jerónimo Vargas Ignacio con la firma de otros colegas de su bloque, tratando de modificar fundamentalmente las divisiones electorales y también la forma de elegir a los legisladores en la provincia de Tucumán, entre otras cuestiones. Ahora se habla de que quizás no se reforme la Constitución y se introduzcan algunas modificaciones por leyes. Doctor, vamos al sistema electoral puntualmente. ¿Qué se puede hacer sin tocar la Constitución? Hay que tener en cuenta que esto se ha avanzado, por lo menos desde el punto de vista de la intencionalidad pública, se avanzó desde tres aspectos. La reforma política, Sí. que la está llamando y llevando a cabo la legislatura, que es una cosa bastante más amplia que solo el sistema electoral. Sí. La reforma electoral en sí, que la lanzó en su momento el gobernador, y la reforma de la Constitución. Lo que ocurre es que, yendo directamente a la reforma electoral, modificar algunas pautas electorales, tenemos que ver qué es lo que está regulado dentro de la Constitución como pauta electoral y qué no. Porque lo que está fuera de la Constitución se modifica por el principio del paralelismo de la forma, se modifica de igual manera que se modifica una ley común, tendría que modificar las leyes y demás. Claro. Hay un tema que pareció central en la discusión, por lo menos en el ámbito político, que es el sistema que venimos viendo referido al acople, Sí. que está en la Constitución en el artículo 43, que es un artículo que tiene 16 incisos, muy largo para establecer cuestiones electorales, normalmente se quiso puntualizar mucho en eso. Sí. El sistema de acople está habilitado por la Constitución, pero está habilitado, no es obligatorio, sino que sostiene que las fuerzas y demás podrán llevar un único candidato a cargos ejecutivos y distintos candidatos a cargo de agrupaciones, alianzas y partidos, distintos candidatos a los demás cargos. Sí. Es decir, que todos suman hacia el Ejecutivo, sea gobernador o sea intendente. Pero Sí. dice Sí. podrán, lo cual es una potencia, una habilitación, no es una obligación. Los partidos y alianzas pueden no usar ese sistema. Claro. Lógicamente que ese sistema, para no ser usado, tendría que tener por lo menos tres vías. Una, la reforma constitucional, que es Sí. un proceso complejo porque necesita 2/3 de la legislatura que declara necesidad de reforma y Sí. luego necesita un llamado a convencionales constituyentes que son elegidos por el pueblo, luego de una amplia publicación en los diarios, y recién ahí se puede hacer la reforma constitucional. Ese es un proceso complejo justamente para que la Constitución tenga el aspecto de perdurabilidad y no sea modificada constantemente. Esa es una vía. La otra vía podría ser la vía legislativa, donde se limite la cantidad de acoples que puede llevar cada fuerza o cada candidato. Pero esa ley podría ser atacada sosteniendo de que está limitando excesivamente la facultad que otorga la Constitución y quizás lleve a un litigio judicial con un resultado indefinido por ahora. Y la otra posibilidad
es un amplio acuerdo político entre todas las fuerzas que vayan a presentarse en la elección respectiva. Claro. Lo que también parece un poco difícil porque tendría que estar absolutamente todos, porque quien no está en el acuerdo podría sostener que está liberado de usar el sistema de acople. Son tres vías distintas, una menos compleja desde el punto de vista jurídico, pero más difícil desde el punto de vista político. Sí. ¿Mm? Aparte a ver, aquellos que más o menos estamos al tanto de lo que pasa en la vida política, es bastante complejo lograr consenso de todos los bloques, ¿no? Muy difícil. Es muy Sí. difícil y reiteremos, aquí se habla de partidos o de alianzas. Entonces nos imaginamos la cantidad de acuerdos que tendrían que hacerse para poder efectuar eso. Y si es una ley, que lo podrían hacer, que limite los acoples, y bueno, podría aparecer cualquier partido o alianza habilitada y plantear judicialmente que se ha excedido en la limitación a Claro, este artículo que en principio no tiene limitación. claro, claro, se entiende. Pero reitero, si fuera Sí, obligatorio, no quedaría otro camino que reformar la que reformar Constitución. la Constitución. Pero es una potestad. Bien. Se habla también de la boleta única electrónica. Ahí yo me imagino que no hay muchas dificultades, ¿no? Sanción de ley de la Bueno, legislatura. ahora, me pasó hace poco una charla Sí, en un foro empresario donde decíamos, bueno, viene la boleta única y está el voto electrónico, está en la Constitución, sí. está establecido y debería estar funcionando, no se lo cumplió. Ahora, si se utiliza eso con acoples, Uf, yo estimaba, había un escenario que tenía como 15 metros de ancho y dije, bueno, tendría que ser una boleta electrónica más ancha que estos 15, que este escenario. claro. Es decir, sería imposible, desde el punto de vista práctico, colocar todos los acoples en una boleta electrónica y lo que significaría para el votante, que además sería la primera vez en su vida que vote electrónicamente con una sola boleta. Sí. Sería Muy muy complicado. complejo. No es lo mismo que como, ocurre, como se reguló a nivel nacional, que ya tenemos la boleta única. Lo único que no se logró aprobar del proyecto oficialista fue que se pueda votar, haya un botón, una marca para votar la lista completa. Lista Entonces hay completa. que ir marcando todo, pero nada más que eso, no es complejo. Claro. Ahora, cuando van a resolver, yo presencié ese debate del justamente si iban a habilitar o no la lista completa, y no buscaron simplificarle la vida al elector, ¿no? Lo pensaron en términos políticos y a quién podía beneficiar o perjudicar electoralmente hablando, ¿no? Bueno, Es un debate político, más que jurídico. claro, es que Sí, realmente las normas electorales son eminentemente políticas. sí, por supuesto. Yo varias veces, bueno, cito mucho a Alberdi porque nosotros en nuestra cátedra escribimos un libro sobre Alberdi hace más de 10 años. Eh, y en esa oportunidad, eh, ¿no está llegando bien el sonido? Sí, se nos entrecortaba, me parece un problema de señal, pero ahí lo hemos recuperado bien, doctor, y lo vemos bien. Bien, perfecto, lo pongo un poquito más acá, que por ahí está. Entonces, Alberti decía que las constituciones debían tener la menor cantidad posible de normas y de institutos, tenían que ser breves para poder funcionar en todos los tiempos, para que se acomode a todos los tiempos y circunstancias. Y puso como ejemplo en las bases, 1852, Sí, diciendo, no debe establecerse muchas cláusulas. Por ejemplo, no debe en la Constitución establecerse nada sobre el sistema electoral. 1852. era. Y fíjense acá que el artículo 43 tiene 16 incisos. Indudablemente había o hay una intención de establecer muchas pautas de juego electoral político, no dejar nada librado al azar en esta Constitución, a diferencia de lo que decía Alberti. Y otro ejemplo claro es la Constitución argentina. Nosotros desde 1853, que se sancionó la Constitución, hasta 1994 no había ninguna cláusula que hable
del sistema electoral, ni siquiera de los partidos políticos y ni siquiera los sistemas de afiliación, de formación de partidos. Y tenemos leyes sobre partidos políticos desde 1853. ¿Y por qué podíamos tener leyes? Porque no estaba prohibido y se extraía del artículo 14 de la Constitución que habla de libertad de asociarse. Sí, exactamente. O sea, nunca tuvimos problemas de que lo rija la ley común. Lo ideal sería, en mi opinión, si se va a una reforma constitucional, tener cuidado, porque no nos olvidemos que la reforma del 2006 se ordenaba eliminar para siempre la ley de lemas. Sí. Y se le reemplazó por los acoples, que no es tan diferente. Es verdad. Entonces, si se reforma la Constitución es eliminar el capítulo referido a la parte electoral y que eso se vaya puliendo y modificando con el tiempo. Pero, reiteremos, es un acto político el de reforma, el puntapié inicial de la reforma a la Constitución, sí. Y es eminentemente político la discusión electoral también. Claro. Claro. Doctor, para último, para ir cerrando, en el discurso que dio el gobernador el miércoles de esta semana, él dijo: ¿para qué vamos a someter al pueblo tucumano a un proceso de convención constituyente? Podemos coincidir, ¿no?, en quizás el desgaste del proceso, el costo del proceso y demás. Ahora, viendo los artículos fallidos de la Constitución del 2006, que son muchos, declarados inconstitucionales varios, a mí, en mi opinión particular, no sé si la comparte, habría que recuperar la posibilidad de las enmiendas, ¿no?, y de la posibilidad de que la gente vote si se reforma o no se reforma para aceptar los cambios que se introducen. Yo creo que materialmente hablando y de concepciones ideológicas, creo que debería reformarse la Constitución. Después, bueno, vemos cuál es el costo del proceso, pero me parece que habría que modificar y pulir todo eso que ya la Corte Suprema declaró inconstitucional. Bueno, también eso lo escribí sobre ciertas cuestiones relativas a qué se podría modificar en una futura reforma constitucional, y la verdad que hubiera sido una gran ayuda que subsista el sistema de enmienda que fue declarado inconstitucional. Si bien era un sistema muy amplio, como no se usa en el resto de las provincias que lo tienen, más de la mitad de la Argentina, provincias argentinas. Si hoy tuviéramos un sistema de enmienda normal, podríamos modificar estos puntos sin necesidad de llamar a una convención constituyente y con la ratificación popular del pueblo posteriormente. Claro. Esto yo lo vengo sosteniendo hace muchos años, que a nosotros nos falta una etapa, tanto a nivel argentina como a nivel provincial, que es la ratificación popular posterior. ¿Sí? Eso lo escribo hace muchos años y lo fogoneo, porque eso tiene una doble función. Primero, la función de que el pueblo ratifique o no lo que hicieron los convencionales, porque sabemos que cuando vamos a votar los convencionales no le damos un mandato expreso con artículo por artículo, simplemente le damos un cheque en blanco para que pueda hacer lo que nosotros pensamos que va a hacer. Claro. Entonces la ratificación popular funciona muy bien ahí. Ahora, pero la otra función que me parece muy buena es la de desalentar las reformas apuradas por un fin político, que no sean estructurales, porque saben que corren el riesgo de que el pueblo no se la apruebe. Y el ejemplo claro, reciente, es Chile. Sí, es Chile es la segunda vez que rechazan la reforma, porque no están haciendo lo que supuestamente la ciudadanía quería que se haga. Y así funciona el sistema, y eso, el tiempo, decía Alberdi, es lo que hace que se sancionen las constituciones. Una constitución sin tiempo es un árbol sin raíz, que no echó raíces, decía, por lo tanto es débil. Y acá tendríamos que entrar en una gran discusión de qué es lo que se va a reformar para no caer en las constantes reformas de la Constitución, que no hace más que quitarnos seguridad jurídica, por supuesto. Claro, se entiende. Doctor, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un gusto, que estén muy bien. Igualmente usted.